En el día de hoy presentaremos el epeu Fei Lafken Wenui, la amistad del mar. Había una vez una estrella de mar muy tímida y silenciosa, que casi siempre andaba solitaria, porque aunque quería tener muchos amigos y amigas, era un poco vergonzosa. Un día, la estrella de mar estaba tratando de atrapar una ostra muy escurridiza, y cuando quiso darse cuenta, se había quedado atrapada entre las plantas, las algas y los cochayuyos en el fondo del mar, y no podía moverse. Trató de librarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible, así que tuvo que pedir ayuda a los peces que pasaban. A pesar de la enorme vergüenza que le daba que la vieran hecha un nudo, muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pez muy gentil y simpático que se ofreció para ayudarle a salir de este incómodo lugar. La estrella de mar se sintió aliviada y feliz. Cuando se pudo soltar y volver a nadar, llegó a bailar de la felicidad, pero era tan tímida que no se atrevió a quedarse hablando con el pececillo para ser su amigo, así que simplemente le dio las gracias y se alejó de allí rápidamente. Y luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una estupenda oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececillo tan amable. Un par de días después, estaba la estrella de mar descansando sobre unas rocas cuando notó que todos nadaban apresurados. Miró un poco más lejos y vio un enorme lobo de mar que había acudido a comer a aquel sector. Y ella ya iba corriendo a esconderse cuando vio que el horrible lobo marino estaba persiguiendo precisamente al pececillo que le había ayudado. El pececillo necesitaba ayuda urgente, pero el lobo de mar era tan peligroso que nadie se atrevía a acercarse. Entonces la estrella de mar, recordando lo que Pececillo había hecho por él, sintió que tenía que ayudarle como fuera, y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo. Se plantó delante del gigantesco lobo de mar, y antes de que éste pudiera salir de su asombro, le tiró la oreja con todas sus fuerzas y le dio una amarga alga del fondo del mar. Agarró al pececillo y corrió a esconderse entre las rocas. Todo pasó tan rápido que el lobo de mar no tuvo tiempo de reaccionar, pero enseguida se recuperó y ya se disponía a buscar a la estrella de mar y al pez para comérselo, cuando notó un terrible sabor en su boca y un mal aroma. No podía tener los ojos abiertos y finalmente le dio alergia en el resto del cuerpo y resultó que le dio una alergia terrible. Así que el lobo de mar se largó de allí envuelto en mal olor, y en cuanto se fue, todos los peces acudieron a felicitar a la tímida estrella de mar por ser tan valiente. Entonces el pez les contó que él había ayudado a la estrella de mar unos días antes, pero que nunca había conocido a nadie tan agradecido que llegara a hacer algo tan peligroso. Al oír esto, los demás peces del lugar descubrieron lo genial que era aquella tímida estrella de mar, y no había habitante de aquella roca que no quisiera ser amigo de una estrella tan valiente y agradecida. y con los 5 dados este cuento se ha acabado. Marimari con fuché, marimari pichiquiché, incheta con basque pimienta tica, mulenco y hay que remedio, inche Elsi, educador de lengua y cultura indígena del Jardín Galeno Mistral. En este día nosotros contamos un epeu que es un relato, es una historia mapuche. En este epeu, los actores principales es un lobo de mar, un feroz lobo de mar, un pez, un pequeño pez, y la estrella. En mapudungún, estrella se dice Huangualén y estrella mar sería Lafken Huangualén. En el caso del lobo marino sería Futá Lamé, porque es un gran lobo de mar. Y pez se dice Chagua en mapudungún. Los invitamos en su casa a que nos envíen las impresiones de este hermoso epeu.